Miren, hoy quiero que hagamos una exploración general, es un poco fuera de los modos que suelo abrir las Escrituras. Para los nuevos usualmente agarro un pasaje bíblico y hago una exposición casi verso a verso. Pero hoy voy a hacer una exploración del libro de Ruth. Es un libro corto que después los invito a que lo lean en casa, no lleva mucho tiempo, son 4 capítulos nada más. Pero me resulta una historia para mí fascinante, que nos deja muy buenas lecciones, y especialmente en una etapa, en nuestro tiempo, no el de Ruth sino el nuestro, en que pasamos por una serie de vicisitudes que no están calculadas, problemas que vienen repentinamente y a veces nos agarran, desprevenidos, y entonces eso a veces genera angustia, preocupación. Y una de las cosas que a veces la gente se pregunta es ¿dónde está Dios? ¿O qué está haciendo Dios cuando encaramos estas adversidades, estas cosas que no teníamos planeada que vengan? Celebrando un nombre, o celebrando el nombre. En Ruth capítulo 4, versículo 14, yo pienso que la mayoría de los que estamos aquí conocemos la historia de Ruth, tal vez otros no, pero vamos a ir contando un poquito lo que está sucediendo. Pero por ahora, fíjense en que es el verso que me sirve a mí como base y conclusión de toda la tesis. En el capítulo 4:14 dice, y las mujeres decían a Noemí, que era la suegra de Ruth, loado sea Jehová. Y aquí va la cosa. Dice que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Cuyo nombre, un pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Señor, gracias por tu palabra. Como siempre, la abrimos con humildad y con reverencia. Y te rogamos que por favor nos ilumines, nos aclares la mente y nos dirijas a poder apreciar la enseñanza que nos deja este hermoso libro, esta hermosa historia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin duda que muchas mujeres en estos días de la historia dieron a luz. ¿Entienden ese término, no? Les nacieron hijos en estos días. Y sin embargo, ninguno de esos nombres que nacieron en esta época fueron celebrados. De lo contrario, tendríamos algún tipo de información de que esos nombres merecen la celebración. Y sin embargo, el nombre del pariente y de su hijo, porque acá se habla de ambos, serán celebrados, nos dicen en esa declaración. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué razón ese nombre, a fin de cuentas, va a ser celebrado? En forma exegética, si seguimos la narrativa, uno ve ahí en el versículo 15 que dice, el cual, es esa persona, será restaurador de tu alma, esto es, o se refiere a Noemí, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, esa nuera es Ruth, que es el título del libro en nuestras Biblias, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de mayor o de más valor para ti que 7 hijos. Sin embargo, aunque esto es cierto, no es como para que
¿no es cierto?, que a fin de cuentas este chico le alegró la vida a Noemí y a su mamá, y sin duda que a vos también, ¿no? Vamos a ser realistas. A mí qué padre no se va a gozar con la venida de un ser y que probablemente vos ya pintaba canas, era un hombre grande. Pero de todas maneras, cuando vemos este asunto, no es como para que todo Israel se ponga a celebrar el nombre de esta persona. Vuelvo a repetir, otros chicos habrán nacido y sin embargo no se hizo ninguna fanfarria. Así que no es para tanto cuando lo miramos de esa manera. Sin embargo, en los versos 16 y 17 se nos da una clave o una pista del por qué este nombre va a ser celebrado. Y nos dice que de este niño va a nacer eventualmente el rey David. Ojo con eso, porque tampoco se quieren quedar con el rey David. La Biblia está agregando una página en la historia, que es el libro de Ruth, para hablarnos que va a venir uno, que va a ser celebrado no solamente por Israel, sino también va a ser celebrado por toda la historia de la humanidad, de aquellos que realmente pusieron los ojos en aquel cuyo centro es la historia, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos sentamos a ver una película, yo creo que todos acá nos hemos sentado a ver alguna vez alguna película, ¿no? En algunas iglesias dicen que no hay que mirar televisión, no hay que ver películas, qué sé yo. Bueno, cada uno con su tema. Yo sí, me siento a veces a ver una película. Han ido al cine, ¿verdad? No tengan miedo que no les voy a tirar una excomunión o algo por el estilo. Los productores de esas películas que vamos a ver, las han montado más o menos con la siguiente estructura. Acá no voy a ser técnico porque no entiendo nada acerca de cinematografía, pero más o menos, y con los libros sucede algo semejante, tiene una estructura el largometraje. Nos sentamos y lo que tenemos es, o lo que se trata de presentar es el tema, un tema en la película. Uno puede preguntarse cuando vaya al cine es, ¿qué es lo que me van a decir? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Qué es lo que me quieren proyectar a través de esta filmación? Y entonces, es decir, ¿qué es lo que el productor nos quiere contar? Eso es a lo que me refiero. Luego tenemos el desarrollo, es decir, a través de las acciones de los protagonistas nos van contando la historia. Y ahí en medio de ese desarrollo tenemos el carácter de los personajes presentados. Tenemos al malo, tenemos al bueno, tenemos al cínico, tenemos al tonto. Tenemos ahora, el asunto es el que tiene la espada, el que tiene el palo, y cosas por el estilo, ¿no? Hoy vemos de todo, ¿no? Hoy con las películas estas de Walt Disney o Marvel, qué sé yo, aparecen unos tipos raros, tiran telaraña, y martillo y qué sé yo cuántas cosas, ¿no? Se ve de todo. Es divertido, es interesante, todo ficción, por supuesto, todo mito. Ojo con los chicos, porque a veces se lo creen, no vaya a ser que se tiren de un techo pensando que pueden volar como uno de esos locos, ¿no? Así que cuidado con eso. Bueno, más o menos se nos van contando toda la cosa a través del carácter de los protagonistas. Se nos presenta la intriga, se nos presentan el drama, la acción, y de esa manera nos llevan al punto final, que es el clímax. Es decir, ¿cuál es el desenlace de todo lo que nos quiere decir en la película el director? Yo no sé usted, pero lo que menos hacemos cuando nos sentamos a ver un largometraje es pensar en el director que está detrás de la cámara o que está detrás del telón. Usted está completamente absorto, cautivado por lo que se va desarrollando en el telón, en la pantalla o en el televisor, o hoy día en la computadora, donde usted vea las películas, qué sé yo, ¿no? Así que no tenemos la menor idea de quién está atrás de la cámara filmando el asunto. Simplemente nos sentamos a disfrutar una buena película. Bueno, ¿saben una cosa? Eso es precisamente lo que sucede con el libro de Ruth. Nos sentamos a leer el libro y nos dejamos absorber por los personajes, la intriga, todo lo que sucede en la escena. Nos maravillamos con la historia. Empieza con un drama terrible, pero va en un creyendo hacia un final feliz, el clímax de toda la historia, que es lo que acabo de leerles en el capítulo 4. Es decir, que se va a celebrar el nombre
que salió de aquella tremenda tragedia, de ese drama histórico que nos revela el escritor. Sin embargo, al contrario de la película, la intención del autor por inspiración no es meternos en los protagonistas, sino que nos concentremos en el que está detrás de la cámara, si me permiten la expresión. Es que miremos al que está detrás del telón. Y nosotros cuando leemos el libro de Ruth, generalmente dejamos de ver al que está detrás de la historia. Y lo que miramos es a Noemí, a Ruth y algunos Boaz, que son los tres personajes principales y luego los secundarios. Pero perdimos de vista el objetivo del autor, que quiere mostrarnos quién está detrás de la cámara para que apreciemos su habilidad para tejer la historia y dejarnos una lección maravillosa para nosotros. Lo que se nos quiere mostrar quién es el responsable de todo el tema que se desarrolla aquí, que comienza con una tremenda tragedia, cuidado con esto, porque es una historia terrible, pero que culmina con un final precioso, feliz, glorioso. Y es justamente mostrarnos la majestad de Dios que dirige todos los acontecimientos y los lleva a un final glorioso. Y eso es lo que nos quiere dejar el escritor del libro de Ruth. La palabra redimir o redentor es clave en este pequeño libro. Ustedes se van al capítulo 3 y al capítulo 4 y es donde justamente aparece este término. Y lo tenemos expresado en un ida y vuelta entre Boaz y un pariente que reclamaban, tomar a esta mujer, redimirla a Ruth. Dicho pariente no pudo o no quiso redimir a Ruth. Había un pariente que tenía prioridad. En cuanto a esta mujer, es una práctica, déjenme darles un poco de trasfondo, media rara. Nosotros no hacemos esto, ¿no? Pero en aquel entonces, cuando una cabeza de familia moría y dejaba a la mujer sin hijos, la costumbre era que el pariente más cercano entonces redimía a la mujer, la tomaba por esposa y pasaba toda la hacienda de aquel difunto a este redentor. Y entonces le daba hijos para poder continuar la generación del difunto. Una cosa que hoy ya no se hace, pero esas eran las prácticas de aquel entonces. Un pariente que era el que tenía prioridad en cuanto al tema de redención se negó a hacerlo, y entonces Boaz, que ahora lo vamos a mirar un poquito más de cerca, fue el que dio el paso adelante y redimió a esta mujer que había caído en desgracia. Más o menos para que se den una idea del concepto de redención que justamente está planteado acá en los capítulos 3 y capítulo 4. Lo que se nos deja ver es que de la misma manera que este hombre no podía redimir a Ruth y lo hizo Boaz, de la misma manera, en cuanto al pueblo de Israel, la ley no podía redimir a la nación, solamente el perfecto Hijo de Dios podía redimirnos para su gloria. El escenario. Nos dice en el capítulo 1, verso 1, ¿sí? Dan vuelta ahí un par de páginas, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. La etapa de los jueces es bastante oscura. Las cosas no marchaban bien en Israel. Era todo un lío tremendo. En el libro, fíjense ahí, por ejemplo, en el libro de los jueces, en el último versículo, que culmina diciendo, eso es anterior a Ruth, en estos días no había rey en Israel y cada uno, dice, hacía lo que bien le parecía. Es decir, todo el mundo hacía lo que se le daba la gana. ¿Se imaginan lo que es vivir, por ejemplo, acá en Toronto y que cada uno de los que viven en Toronto hagan lo que se le da la real gana? No tenemos gobernador, no tenemos algún alcalde y, en fin, todo el mundo hace lo que quiere. ¿Ustedes se imaginan lo que sería salir todos los días a trabajar o venir a la iglesia, por ejemplo? Bueno, eso es lo que estaba pasando en los días de los jueces, donde se describe esta historia. Una etapa de 400 años de miseria, de caos, de confusión social, política, especialmente de confusión y caos espiritual.
no se reconocía ninguna autoridad política y lo más lamentable es que no se reconocía la autoridad misma de Dios sobre la nación, aunque se hablaba de Dios, pero realmente no era Dios el que gobernaba. Se levantaron algunos jueces, cierto, estaba Gedeón, Sansón, Jefté, Débora, en fin, una serie de personas que por un periodo corto de tiempo, de un promedio más o menos de 20 años cada uno, algunos estuvieron más, otros estuvieron menos, pero para tirar un número más o menos redondo, estamos en unos 20 años en que mientras gobernaron estos jueces, las cosas iban más o menos bien. Pero ni bien moría el juez, se desbandaba todo. Otra vez, el versículo final es trágico. Cada uno hacía lo que se le daba la real gana. Así que existía una sociedad de desorden, de caos, de absoluto individualismo y anarquía absoluta. Era un desastre. A mí no me gustaría vivir en una situación semejante. No me gusta vivir en la opresión, donde tenemos, por ejemplo, en lugar de lo que pasaba en jueces, tenemos que hacer todo lo que se le antoja a un dictador, a un cabeza de gobierno, y eso tampoco es lindo, eso no es agradable, ¿no es cierto?, tener un emperador encima, pero no tener a nadie que gobierne es vivir en la jungla, francamente. Y por supuesto, lo que gobierna es la ley del bruto, del garrote, y eso es lo que encontramos en la etapa esta tan difícil de los días de los jueces. En el versículo 1, la segunda parte del capítulo 1, a más de esta situación tan incierta, se desata el hambre. Así que, imagínense, traten de ponerse en la situación, ¿no? Ya de por sí uno sale con miedo a la calle y encima dice, bueno, me voy al mercado a comprar cosas, pero resulta que ya no hay que comprar. Es azotada la tierra, no solo con el caos social, sino ahora con el hambre. Cuando los países están mal manejados o cuando no son manejados de ninguna manera, todo se viene abajo y lo que sucede es la crisis económica. Eso es algo que lo vemos a través de las páginas de la Biblia y sucede todavía en la actualidad. Nuestro continente latinoamericano es un ejemplo. Hoy, nosotros que venimos de nuestras tierras, que es patente esto. Gobernadores inoperantes que no saben de economía, no saben cómo arreglar las cosas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Hambre. Tenemos la gente pasando hambre. Es una cosa terrible, esto no es solamente del libro de Ruth, es una constante. Países mal manejados, donde no hay una cabeza de gobierno responsable, lo que se sufre es en muchas cosas, en el aspecto social, pero las economías se fracturan, se vienen abajo, comienza la hiperinflación, los productos se disparan a un precio exorbitante, las empresas quiebran, los campos, en fin, a más de que a lo mejor vienen los problemas ecológicos, que no llueve y qué sé yo, y entonces terminamos con las islas de los mercados vacías, no hay productos y la gente empobrece y se muere de hambre. Y eso es lo que estaba pasando en estos días. Belén era una tierra fértil, que es donde vivía la familia de Noemí, pero resulta que no pudo esquivar el hambre. Con todo que Belén era afortunada en la región, cayó también en el hambre. Y entonces esta gente, sin duda, se sentaron a discutir el asunto y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y decidieron hacerse las valijas y buscar suerte en otro lugar. Emigrar. ¿Les resulta familiar la historia? ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Cuando vimos que nuestros países nos cerraron las puertas a un futuro digno, muchos de nosotros decidimos probar suerte en otro lugar. Y tuvimos que abandonar nuestra gente, nuestro terruño, a veces nuestra familia, nuestros hijos o padres, y poder lanzarnos a la aventura, a lo desconocido, para ver qué sucede. Y eso es lo que vemos en esta tremenda historia. Y entonces lo que hacen es emigrar a una tierra completamente extraña, que se describe ahí como la tierra de Moab. ¿Se dan cuenta cómo va el drama? Una historia triste, muy interesante. En los versos siguientes se va a introducir poco a poco a los protagonistas de la historia. Algunos de ellos son secundarios y otros primarios. Los tres principales, ya los mencioné, es Noemí, Ruth, la nuera de Noemí, y Boaz, que eventualmente va a casarse con Ruth,
de quién van a ser este hijo que mencionamos al principio. Y entonces se nos describe más o menos cómo se va en progreso la crisis de esta familia de inmigrantes. Repasemos. Tenemos primero periodo incierto en lo que es política, economía, la sociedad. Todo es un desastre y espiritualmente ni hablar. Tenemos luego que se desata el hambre con sus consecuencias terribles. Noemí está casada con un tal Abimelech, nos dice allí, tuvo 2 hijos, probablemente eran o chicos o jóvenes, y deciden partir. Se van, o la inmigración, a una tierra extraña en el territorio de Moab, que nada tenía que ver con Israel. En el verso 3 dice que se muere la cabeza de la familia. Este señor, el esposo, Elimelech, de Noé. Y esto ya es un asunto muy serio, porque el hombre era el sustento de la familia. Y encima son inmigrantes en una sociedad caótica donde no hay alimentos y viviendo en una tierra que no conocen, en algo completamente distinto. Bueno, ahí se le muere a Noemí, al marido, esta pobre mujer. Se queda ella con sus 2 hijos. Los chicos crecen, qué sé yo, cómo es que el tiempo pasó, pero como sucede muchas veces con nuestros hijos, se ponen de novio con las chicas moabitas y se casan. Se casa uno con Ruth y la otra con el otro chico con Orfa. En Israel no se veía bien este tipo de uniones. Para un judío había que casarse con un israelita, si fuera pariente mejor dentro del clan, cosas por el estilo, pero acá no se dio y eso ya traía amargura en la casa. Para Noemí no era grato ver a sus 2 hijos casarse con mujeres que no eran judías, moabitas. Bueno, como si ya eso no es bastante dramático para la historia, terminaron muriéndose los 2 hijos también. Así que ahora quedó Noemí con sus 2 nueras a cuesta y en una sociedad y en un mundo que no contemplaba red social para sostener a las viudas y a las mujeres que quedaban solas. Así que tenían que batírselas solas, sin ningún tipo de amparo. Los hombres eran los que ponían el hombro y en este caso se quedaron sin hombres en la casa. Murió el padre y murieron los 2 hijos. La mujer, Noemí, quedó sin marido, quedó sin hijos y las 2 mujeres moabitas quedaron también sin maridos como ella. Trate de ponerse en la situación de Noemí a estas mujeres. Intente. Sin embargo, ¿saben una cosa? Hay algo que me llama la atención en toda esta narración dramática. No sé si usted se dio cuenta, pero el autor no hace mención, ni por casualidad, que la responsabilidad de que los hombres hayan muerto y las mujeres queden solas caía sobre las mujeres por haber cometido algún pecado. La idea del autor no es hablarnos del pecado y que como consecuencia del pecado estas mujeres recibieron el castigo de Dios y les quitó sustento, todo amparo y quedaron completamente en la intemperie. No, señor, el autor no tiene interés en hablarnos de eso y la historia nos muestra que esa no es la razón del por qué había caos en Israel y por qué se desató el hambre. ¿Por qué estos hombres se murieron? Sencillamente lo que sucedió son los antecedentes transitorios de la vida que siempre nos trae problemas. La vida realmente, cuando vamos caminando en nuestro éxodo hacia el otro mundo, nos lanza en el camino una cantidad de vicisitudes que no están planeadas, improvistos. Perdemos seres queridos, perdemos el trabajo, las economías fluctúan. Nos encontramos ahora en estos países en un periodo de desaceleración económica. Ustedes van ahora a hacer las compras y se dan cuenta que los productos salen mucho más caros. A veces salimos con mi señora a hacer compra y me dice, pero esto ya está carísimo. Y le digo, bueno, Gloria, hay que pagar las consecuencias de los 2 años y pico de pandemia que tuvimos. Se soltó plata, se trató de ayudar, estaba muy bien el asunto, bueno, pero ahora hay que pagar la cuenta. Entonces ahora se disparan todos los precios. Hay personas que se quejan
porque las cosas se disparan, porque tenemos inflación económica. Bueno, pero a ver, queremos los beneficios, pero no queremos pagar las consecuencias del costo de los beneficios que recibimos. Todo, nada sale gratis en este mundo, ¿me entiende? Nada sale gratis, todo tiene un costo. Y lo que estamos observando es eso. Así que la vida tiene un montón de cosas que no están en nuestra agenda y que nos visitan repentinamente. Y algunas de las situaciones son terribles, nos dan vuelta al mundo patas para arriba. Eso es lo que pasó con esta casa, con esta familia. Es interesante porque en la actualidad, yo estoy cansado de escuchar esto, tenemos una tendencia en el campo evangélico tenemos este mensaje fatalista, negativista y derrotista, que cada vez que vemos a una persona pasar por una cadena de crisis, debe haber cometido algún pecado serio. Amén, si lo echaron del trabajo, bueno, son estas cosas, pero si se le murió la señora, se le murió un hijo, el hombre iba caminando y lo atropelló un auto, uno dice, no, bueno, pero acá, si hacemos la cuenta, este tipo le cayó el juicio de Dios encima. Porque si le salen todas las cosas, eso es lo que está pasando. Eso fue lo que pasó con Job. ¿Se acuerdan cuando los amigos se enteraron de toda la catástrofe que le vino a este señor? En lugar de ir a conmiserarse con el Señor, fueron y dijeron, no, tú eres un atorrante, pero te has hecho un montón de macanas con Dios y es por eso que el Señor te está tirando toda la mercadería encima. No, Señor. Es hacer responsable de sí mismo, de pensar que Dios, cuando hacemos algo mal, lo que hace es hacernos la vida miserable. Y es cierto que Dios castiga el pecado, pero no es siempre el caso. Pasamos por problemas no porque necesariamente es el castigo de Dios, es simplemente porque enfrentamos los problemas y las adebacles de la vida de todos los días. ¿Cómo juzgaron los protagonistas esta crisis? Bueno, Noemí al principio la juzga como la mano de Dios sobre ella. Esto es Dios. Dios es el que me amargó la vida. Por ejemplo, inclusive esa es la manera que nosotros la juzgamos las cosas. Repito, hoy día cuando vemos personas sufrir en las iglesias decimos que Dios lo está castigando. En el capítulo 1, verso 13, por tomar algunos versículos, dice, Noemí, la mano de Jehová ha salido contra mí. Dios extiende su mano, la sacó de su sitio de quietud y pasividad para venir a amargarme la vida, hacerme la vida imposible. Verso 20, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. No las circunstancias, no la sociedad, el hambre, no, es Dios el que me puso en esta situación. Verso 21, Jehová me ha vuelto con las manos vacías, me quitó todo lo que tenía, me despojó Dios. Verso 21, Jehová ha dado testimonio contra mí. Dios decreta todo esto para ver a esta mujer sufrir y el Todopoderoso me ha afligido. Miren ustedes qué equivocada que estaba Noemí. Esa es la conclusión a la que llegaba ella por ignorancia, por no entender que detrás de toda la escena hay un camarógrafo, un director, alguien detrás del telón que está desarrollando la historia para llevarnos a un final, que es para su gloria. ¿Cómo juzgaba el resto de la gente la situación? Capítulo 1, verso 19 dice, aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella. Esa palabra conmovió en hebreo es, cayeron en oscuridad, la gente a ver, ¿cómo lo podemos? No sé qué palabra buscar en español, pero la gente quedó como en penumbra, confundida, entristecida. En un sentido, simpatizaban o empatizaban con la situación que estaba pasando esta mujer, juzgando que Dios se le tiró encima. No hay manera de escapar del juicio de ese Dios. En realidad, la trama nos muestra que estaban juzgando totalmente equivocados las cosas que se estaban dando con estas mujeres. A veces nosotros, repito, cuando encaramos problemas, llegamos a las conclusiones equivocadas. Dios es el que nos está haciendo estas cosas, cuando en realidad es Dios el que está permitiendo las cosas para mostrarnos su gloria y un final que lo honre a Él
y no que nos satisfaga a nosotros seres humanos. Lo que viene a continuación son lo que muchos juzgarían como una serie de casualidades. Qué mujer suertuda que es esta chica Ruth. Qué casualidad, se gana la lotería la muchacha. Por ejemplo, de entre todos los lugares, en el capítulo 2, acuérdense, salieron de migración, se fueron a Moab y podrían haber aterrizado en cualquier lugar. Pero miren qué cosa, ¿a dónde fue a parar? A la hacienda donde está el señor Boaz. Entonces cayó en un lugar magnífico. Qué casualidad, ¿eh? Sortuda la chica, ¿eh? Cayó justamente de toda la gente que había en Moab, fue a parar a la casa, al territorio, la propiedad del ¿cómo se llama? El campo de Boaz, de este señor. En una sociedad en donde cada uno hacía más bien lo que le parecía, sin embargo, ese Boaz iba en la dirección contraria. Era un buen hombre, un hombre noble. Así que no solamente cayó en una hacienda específica, sino que el dueño de la hacienda era un fenómeno. Qué casualidad esta mujer, ¿eh? La segunda casualidad. Número 3, Boaz no solo la contrata a esta mujer para trabajar en su hacienda, sino que además nos dice que va a amparar a esta mujer. Por alguna razón queda pegado a ella. Dice en el capítulo 2, verso 15, mandó a sus criados diciendo que recoja también espiga entre las gavillas y no la avergoncéis. Bueno, ya se ganó la lotería. ¿Qué podemos decir? Una atrás de otra, es una seguidilla atrás de la otra. Este señor, no sé, le dice a todo el mundo, no me toquen a esa chica, por favor. Y bueno, el cuarto golazo es que Boaz termina enamorándose. Después lea la historia porque si no, no nos vamos más. Se termina de enamorar con esta muchacha y decide entonces ofrecerle matrimonio. Esta mujer, muchachos, se ganó la lotería. Se ganó la lotería. ¿Cómo puede ser que todas estas secuencias de casualidades se hayan dado en forma favorable después de haber pasado semejante crisis? Como indiqué, podría haberla reclamado otro pariente más cercano, y sin embargo, ese pariente que podría haberse quedado con la hacienda y con la mujer, la chica, dijo, no, yo no quiero saber nada, y entonces le dejó la puerta abierta o el camino abierto para que Boaz pueda terminar eventualmente casándose con esta chica. No, es un caso serio. Digo yo una cosa, hermano querido, ¿ustedes piensan que a esta etapa de la historia todo esto que está sucediendo es asunto de casualidad? Buena suerte. Se acomodaron los astros del cielo en línea perfecta para que a esta chica le salga todo a pedir de boca. ¿No es cierto que no? ¿Se dan cuenta cómo el escritor en una forma magistral va llevando de la mano para observar que lo que estamos observando en la historia no es el tema, sino que hay algo detrás de esto? Alguien está moviendo los hilos de los acontecimientos y es justamente el Señor que tiene el control providencial de todo lo que sucede a las personas y que nosotros a veces no podemos percibir, pero que es una realidad. Lo que vemos acá es el desarrollo perfecto de lo que al final nos van a decir en el capítulo 4, verso 14. Eventualmente toda la historia va dirigida hacia uno cuyo nombre va a ser celebrado en Israel. Y ese es el objetivo, esa es la tesis de todo el libro de Ruth. Ese nombre que va a ser celebrado no solamente en Israel, pero hoy lo celebramos nosotros. Y es el nombre del perfecto Hijo de Dios, que vino a este mundo para redimirnos a todos aquellos que estamos perdidos en tierra extraña. De la gran miseria e incertidumbre, tanto de Noemí como de Ruth, se levanta el triunfo exuberante de la gracia de nuestro bendito Dios. Ahora, aunque no se introduce Dios haciendo algún tipo de portento o milagros como encontramos en otros pasajes del Antiguo Testamento, sin embargo, a través de las líneas del libro se describe a Dios en una forma activa, envuelto directamente en cómo dirige los acontecimientos para preservar la vida de estas mujeres y en última instancia que venga aquella simiente prometida
que iba a ser nuestro bendito Redentor. Y a través del libro, si lo leemos con cuidado, con atención, vamos a observar cómo el escritor va pincelando la providencia divina en forma activa. En el capítulo 1, verso 6 dice, Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es cierto que la historia habla de personas que declaran esto, pero el objetivo es mostrarnos que Dios es un Dios activo. Capítulo 2, verso 12, tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has vendido a refugiarte. Esas fueron las palabras de Boaz a Ruth cuando se fue a trabajar a su hacienda. Verso 20, sea el bendito de Jehová, mejor dicho, él es un pronombre, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Capítulo 4, verso 13, Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo, no Boaz, Dios. Verso 14, las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo Dios, que no le falte hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. En esos versos se reconoce por parte del autor una serie de cosas importantes que tiene que ver en cuanto a la persona de Dios. Número uno, que se trata de un Dios que remunera la fidelidad. Ruth fue fiel a su suegra. ¿Se acuerdan que hay dos nueras? Orfa, repito, por amor a la brevedad no me meto en todos los detalles, pero Orfa Noemí le dijo a las dos chicas, miren, yo no tengo más hijos, no puedo hacer nada por ustedes, acá nos comen los piojos. Así que ustedes son jóvenes, váyanse a casa. Y claro, ahí es donde estaban los padres y a lo mejor hermanos si tenían alguna chance. Ruth dijo, no señor, yo me quedo contigo, vamos a morder el polvo juntas, tu tierra va a ser mi tierra, tu Dios va a ser mi Dios, a donde tú te caigas muerta, yo me caigo muerta tras tuyo. Orfa dijo, no, estamos todos locos, esto no me conviene, y salió disparando. Y sí, cuando uno lo piensa, fue viva la chica, ¿qué va a hacer con estas dos? Se fue porque si no, no tiene futuro. Lo que pasa es que, claro, no tenía la fe que tenía Ruth, y mucho menos la que tiene Noemí. Aunque en fallas, porque juzgaban las cosas de Dios equivocadamente. Así que, bueno, una trató de ver cómo se aseguraba el futuro. Ruth, en cambio, fue fiel hasta las últimas consecuencias. Y Dios premia la fidelidad de las personas. Segundo, un Dios en quien podemos refugiarnos. En esas declaraciones que acabo de leer, los está diciendo, vos le dijo, tú viniste a refugiarte no en mi casa, sino bajo las alas del Altísimo, del Todopoderoso. Dios es el que maneja todo esto. Un Dios en quien podemos venir y escondernos, refugiarnos cuando estamos desesperados. 3, un Dios benevolente. Dios es bueno. Dios, si hubiese traído estas calamidades por puro cinismo, no puede ser un Dios bueno, es malo. El diablo es malo, pero Dios es bueno. Incluso cuando permite que pasemos algunas situaciones que no logro comprender, todavía se trata de la bondad de Dios que quiere mostrarnos algo que le lleva gloria y va a ser para nuestro beneficio. Dios es bueno, confía en Él. Número 4, un Dios que bendice el vientre. Pero es algo tremendo. A veces decimos, mi hijo, mi hija, y qué sé yo, pero ¿qué nos dice el salmista en el Salmo 127? Dice, herencia de Jehová son los hijos. Dios es el que nos da, o el que a veces no da. Hay historias en la Biblia de personas que tuvieron sus hijos a larga edad. Vivieron toda la vida pensando que acá no hay nada que hacer. Y sin embargo, donde el hombre dice, ya esto no funciona más, Dios dijo que yo soy el que digo cuándo funciona y cuándo deja de funcionar. Y Dios bendijo el vientre de las mujeres. Acuérdense de Sara, acuérdense de la madre de Juan el Bautista. Personas que dieron a luz por la gracia de Dios. Dios bendice el vientre. Y número 6, un Dios que provee un redentor. Alguien que nos redima, que nos compre nuevamente para Dios, que nos haga miembros de la familia de los redimidos. Durante todo este drama, como así también en los dramas de la vida nuestra, uno a veces se pregunta, ¿pero será posible? ¿Dónde está Dios en medio de todos mis problemas? Yo no lo veo, no lo escucho, no me toca, no me saca de los líos.
Bueno, la historia esta nos dirige precisamente a contemplar lo que no veía Noemí y Ruth, que es la providencia divina, que Dios está detrás de la cámara, que Dios está detrás del telón, manejando no solamente a los protagonistas, sino el desenlace de toda la historia, como hacen los productores de cine. El hombre no está escribiendo el relato a medida que usted va mirando la película. No, cuando usted ve la película es que todo ya se terminó. Es simplemente lo que se está siguiendo es el libreto del que escribió, del productor. La película ya se filmó. Usted no ve en vivo y en directo a los actores haciendo todo el trabajo. Ya se terminó eso, ya están todos en casa disfrutando la paga, ¿no? De lo que se les dio como honorarios por haber trabajado. Así que la cosa ya está cocinada. Dios, cuando desarrolla estos eventos, ya su plan está concretado. Lo tiene todo claro. El problema es que nosotros somos los que no tenemos las cosas claras. Y nos dice así, por ejemplo, que la historia, a fin de cuentas, nos lleva a el señor David. Noten que al final del libro dice que le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamarán Obed. Esto es en el verso 17. Este es padre de Isaí y padre de David. Cuando nosotros nos vamos y analizamos un poquito acerca de este David, Dios le hace a este hombre, David, una promesa que la encontramos en 2 de Samuel capítulo 7, versos 12 al 16, y es sorprendente. Dice, y cuando tus días, David, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Se trata de Salomón, pero ojo, hay una doble imagen. Y ahora va a ver por qué le digo esto. Dice, de tu linaje voy a levantar a alguien, y fue eventualmente Salomón, el cual procederá de tus entrañas, ojo, de tus entrañas figurativamente, ¿no? Sale de la mujer de las entrañas, ¿entienden eso, no? No creo que necesite explicación, porque alguno puede decir, sí, se equivocó el escritor, ¿no? Está hablando figuradamente, está diciendo, es tu hijo. Dice, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré, y acá es donde está la clave, dice, afirmaré para siempre el trono de su reino. Salomón construyó la casa, pero se está mirando, sí, va a tener un hijo, y lo tuvo, pero se está mirando a alguien de trascendencia mayor. Dice, él va a construir la casa y esa casa la afirmaré para siempre. Yo te daré a él por padre y él, lo digo bien esto, yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Se dan cuenta que hay una visión doble acá? Salomón se murió. Fue el hijo de David, construyó la casa, ¿cierto? Pero su reino no continuó. Eventualmente vinieron los babilonios y terminaron con el templo, con la ciudad, arrasaron con todo. Más adelante, en los días de los emperadores, en el año 70, vino Roma y terminó devastando el templo y la ciudad de Jerusalén, barrieron con todo. O sea que lo que construyó Salomón no fue eterno, no fue permanente. ¿Pero de qué está hablando entonces el escritor? Bueno, está hablando de ese que vino de David, o antecedente a David, este niño cuyo nombre será celebrado, dio lugar a David, y David dio lugar a ese cuya casa construyó, que es la iglesia, el pueblo de Dios, y que es eterno, es para siempre. Lo que vemos acá es una página más, el libro de Ruth, en todo el plan redentivo de Dios de las edades, donde nos va dirigiendo la vista a ese que su nombre será celebrado y que es el bendito Hijo de Dios, nuestro Redentor, que nos ha comprado para Dios y para su gloria. Eso es lo que quiere mostrarnos el escritor de esta gran historia, bien relatada. A veces, repito, nos quedamos en la poesía y perdemos de vista al autor de la poesía, que es el mismo Dios por inspiración. Ruth era una moabita,
extranjera al pueblo de Dios y por consiguiente estar completamente enajenada de todos los beneficios y promesas de Dios. Siglos después, el apóstol Pablo va a escribir en la carta a los Efesios acerca de nuestra condición de no judíos, en qué condición estábamos antes de conocer a Cristo. Y Pablo dice esto: Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y versos 11 y 12 dice esto: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, igual que Ruth, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, eso es, no judío, por la llamada circuncisión, es decir, los judíos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Así estaba Ruth, así estábamos nosotros. Y fue por causa de la redención que esta mujer pasó a ser nada más ni nada menos que un ascendente de Cristo Jesús. ¿Qué iba a imaginar Noemí y Ruth que de esta gente iban a ser algún día el bendito Redentor nuestro? Y así como Boaz fue el Redentor de esta mujer, hoy nuestro Cristo es el Redentor de cada una de nuestras almas. Es interesante porque Noemí y Ruth nunca llegaron a saber lo que Dios estaba haciendo con estas mujeres. Se nos dice que Ruth le puso al nieto en las faldas de Noemí y esta mujer fue la nodriza, lo crió, y Ruth fue una hija que le valió más que 7 hijos. Una mujer que adoraba a Noemí y sin duda Noemí la tenía en una bandeja a Ruth, semejante nuera. ¿Quién no quiere tener una nuera así, no es cierto? Así que las dos disfrutaron la bendición de Dios, pero no tenían la menor idea del plan de Dios. Se fueron a la tumba sin saber lo que siglos después tomaría lugar. No reneguemos con Dios cuando pasamos por problemas, porque no sabemos qué tiene planeado Dios al permitirnos pasar por problemas. Dios no está obligado a decirnos por qué permite las circunstancias adversas. Todos nosotros sufrimos enfermedades, pérdidas, de todo. Y a veces buscamos la respuesta y Dios no dice absolutamente nada. Pero eso no quiere decir que no está interesado, no está envuelto en el asunto. Lo que tengo que hacer es confiar que Dios está en control. Y que si permite que pase por algunas situaciones es porque tiene un plan supremo que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver conmigo ahora, sino que es algo que tiene que ver con siglos después. Porque Dios es el Señor de la historia. Nosotros somos meros protagonistas, meros actores en el libreto supremo de Dios en cuanto a la redención se refiere. Así que para cerrar, por lo menos podemos sacar de esta historia, a lo menos, hay muchas, pero a lo menos 3 lecciones muy importantes para nosotros hoy, después de tantos siglos después de este episodio de Ruth. Número 1, el hecho que no veamos a Dios no lo hace ausente. Dios está presente. Si realmente has aceptado a Cristo, nuestro Redentor, como Salvador, Dios está presente. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Un Señor presente en nuestras vidas. No necesitamos palparlo, verlo con nuestros ojos físicos. Él está allí presente. Tienes que confiar en eso porque Él lo prometió. Así que una historia que aprendemos de esto es: sí, pasaron por dramas tremendos, pérdidas, dolor, pero sin embargo Dios no se hizo ausente, estuvo presente en toda la historia. Lo segundo es que Dios nos ha preservado para ponernos delante del Redentor. Estas mujeres podrían haber sido violadas, podrían haber sido explotadas por algún loco que las esclavice, podrían haber muerto de hambre, cuando se mudaban, ¿no es cierto?, se movían por ahí, podrían haber sufrido el ataque de alguna fiera, en fin, les podría haber pasado cualquier cosa. Y sin embargo, Dios conservó la vida de estas preciosas mujeres para ponerlos delante del Redentor, que esa mujer pueda llegar a los pies de Boaz
y la pueda redimir, y nosotros hoy ser llevados a los pies de Cristo Jesús, nuestro Redentor, para ser rescatados del pecado, de la ruina moral y eterna que produce el pecado en cada uno de nosotros. Y número 3, Dios es el Señor de la historia y la está llevando a cabo como un plan perfecto. Nosotros somos meros protagonistas. Nosotros somos llevados por la providencia divina para formar parte, somos los actores secundarios de la historia. El actor principal es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Tú no eres el centro del cosmos, el Señor lo es. Y esta historia nos muestra que no es ni Ruth, ni Noemí, ni Boaz el centro de la historia. Esos son los protagonistas principales de la escena. Pero el principal de toda la historia es el que está detrás de la cámara, detrás del telón. Cuando tú vas a ver una película, si no está el director que hizo todo el asunto, no tienes nada para ver. Lo que vas a ver es una pantalla en blanco. Pero es el trabajo del que escribió el libreto, el director que dirigió a los actores a hacer todo el trabajo, lo que te permite a ti ahora sentarte y contemplar una buena película donde te comes el popcorn y el Coca-Cola, no sé qué se toman ahora cuando toman la dietética, ¿no? O cosas por el estilo, y disfrutan el largometraje. Bueno, tenemos un Dios que ya escribió el largometraje. Nosotros solamente contemplamos la historia, pero no perdamos de vista al que está detrás de la cámara, que es nuestro Dios. Esta historia es una historia preciosa, hermosa, que nos muestra a un Dios interesado y que lleva sus planes hasta las últimas consecuencias, aunque nosotros no nos demos cuenta de eso. No juzgues equivocadamente la aparente no intervención de Dios. Aparente porque Dios está interviniendo, como hizo Noemí al principio, juzgó mal las cosas. No, Señor, Dios quiere salvarnos, redimirnos a todos aquellos que con fe vengamos a los pies del bendito Salvador. Y nosotros, que ya somos de la familia, también confiemos que seamos fiel, como fue Ruth fiel a su suegra, porque Dios premia la fidelidad. Dice el Señor, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. El Señor toma nota de nuestra fidelidad a nuestro servicio. No le falles al Señor y Dios va a prosperar tu camino. Ojalá que esta historia pueda ser de inspiración para cada uno de nosotros y nos ayudes a contemplar los dramas de la vida, los problemas que encaramos con una perspectiva completamente nueva y diferente. Padre, gracias te damos por esta historia que pasó hace mucho, mucho tiempo atrás. Pero sin embargo ha sido preservada por inspiración y preservación para que hoy nosotros veamos algo más allá de lo que experimentaron estas personas. Que te podamos ver a ti, Señor, y cómo tú desarrollaste este plan precioso para que eventualmente venga nuestro Redentor y que pueda librarnos de la miseria, de la ruina y de seguir siendo extranjeros en tierra extraña, sino que vengamos ahora a ser ciudadanos, que tenemos un Padre, que tenemos un bendito y poderoso Dios que nos ampara, en quien podemos confiar, en quien podemos refugiarnos. Si hay alguien que todavía no ha venido a los pies del Redentor, te imploro, Señor, que por el Espíritu Santo toques su corazón y lo traigas rendido a los pies de la cruz de Cristo, donde ofreces perdón, salvación y vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.